Sí. Pues a mí no, yo vivo cerca del centro. Em, Justamente pues, me mudé aquí porque habían dicho que ya íbamos a entrar. Entonces pues ya hice como todo el movimiento. De todas maneras me iba a venir pues. Pero sí o sea, elegí como un lugar estratégicamente cerca para mí. Ujú. Porque yo sabía que, pues, o sea, ya en el momento que decidiéramos entrar, sí iba a ser muy complicado para mí como pues más que nada moverme, o sea, primero dije, ok, voy a elegir algo cerquita y luego me aprendo a mover y ya luego me cambio, ¿no? Pero sí, o sea, siendo nueva, yo creo que me perdería. ¿De dónde De, es? de Guanajuato, ¿Usted es de Guanajuato? sí. ¿Y qué hace hasta Puebla? Ay, pues ya quería algo diferente, o sea, aparte en Guanajuato ya está bien feo por lo peligroso que está, o sea, hay demasiado, demasiado crimen allá. O sea, Mucho. y a lo mejor tampoco aquí, yo sé que pues no está ideal en Puebla, pero sin embargo, pues sí está mucho más tranquilo que en Celaya. O sea, yo soy específicamente de Celaya, Guanajuato. Em, es un chismesote, pero se los comparto. Este, Últimamente, pues ha habido como varios enfrentamientos así entre los cárteles que están peleando la zona. Y hubo noticias de que eh, creo que los del Jalisco quemaron a un grupo de personas así. Ay, o sea, es que queman gente viva. No, está horrible. ¿Para qué les cuento más? Sí, no, 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 es una situación muy complicada. ¿Alguien más es? Usted, René, tiene cara como que del DF o de Cuernavaca. Sí, de la Gran Guayaba. ¿Dónde? De Cuernavaca. Ujú. Sí, sí, sí. Guayabero, muchacho. Pues voy a estar a media hora de la escuela. Para mí es lejísimos, pero porque pues, en media hora recorres todo Cuernavaca, entonces. Pero creo que no es tanto. Y también que vino a hacer a Puebla. Pues buscar una vida mejor. ¿Cómo? Buscar una vida mejor, yo creo. O sea, como que me surgió la oportunidad y dije, pues ¿por qué no? Cuernavaca es un lugar complicado, Sí, sí, en efecto. pero se vive bonito, se vive bien. No sé, como que tenemos casi el mismo problema que en Guadalajara. O sea, como que sí matan a cada rato y también está bastante feo. Una vez me tocó darle una patada a un cadáver, fue raro. Los policías me vieron muy feo. No fue intencional. ¿En serio? Sí, yo vivía, René, ¿usted por dónde vive, René? ¿En Cuernavaca, en Temisco, en En Cuernavaca, cerca del centro en realidad. Cuerna? Sí, Pues yo vivía en el Vergel. Entonces, quienes viven en Cuernavaca saben que el Vergel no es el mejor lugar para vivir. sí, no, hay. Entonces, un día iba caminando, golpeado por la vida, y estaba un cadáver tirado, había muchas patrullas, pero eso es normal, ¿no? Entonces, pues yo iba escuchando un podcast, viendo los hilos de Twitter, y ¡pum! Me tropecé con el cadáver, y el policía así como, ¿qué? Dije, ay, no, disculpe, y ya me pasa del trasero. Pero así, de la nada. Sí, son Guau. cosas. A cada ratito eres partícipe de balaceras. Si vas, una vez me iba en un taxi y vi como en los de una camionetota se les cerró el coche de enfrente y subieron a una persona de ese coche y vámonos. Sí, no, no, es medio Grand Theft Auto, ¿eh? Sí, es Pero el agua es increíble, nada que ver. El agua de Cuernavaca es maravillosa, el clima de Cuernavaca es... No me encanta el calor, pero nunca he tenido tan buena salud como cuando viví en Cuernavaca. Pero a mí constantemente me está matando eso. O sea, soy Es que alérgico. a lo mejor no tomaba tanto café en ese entonces, profe. Mm, Qué feo que sean así, muchachos. Bueno,
Vayamos al concepto. ¿Alguien más? Digo, siguiendo con la plática, total. Una Yo soy de semana Puebla, pero quedaría como 40, 50 minutos de la escuela. vive en la vista, Luis Ángel, Vivo hasta el sur, por la vista. más lejos. No, pues sí, 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 sí. Es que, digo, ahorita que lo pienso, no lo creería tan. O sea, qué bueno que viene esta situación, pero Mariana, a usted la veo también como de Durango, como de. Vale, vive en 2 horas. ¿Dónde vive? En Atlixco, profe. Bueno, o sea, ya es más para acá que para allá. Pues sí, pero es que ay, es un relajo irse. Bueno, yo antes cuando iba ahí a la UAP, me hacía 2 horas, y eso porque estaba en la tarde, y si ahorita no tengo manera de ir en coche, tendría que levantarme como bueno, tendría que irme de aquí como a las 6. Que son las 5 en el otro horario. Sí, está muy complicado y peligroso aparte, pero vale la pena. Y luego en Atlisco también estuvo peligroso estos días. No, sí, pero nada como Vania, la verdad. Sí, ahorita esa parte sur es complicada. Pero sí es de por acá, Mariana, sí es poblana. Su fenotipo no se nota poblano. Dice que Cali, más como poblano del que el DF. mole. ¿Mm? Dice que más poblano que el mole, profe. Mm. Karime se ve del DF. América nos había dicho que tampoco es de la ciudad, ¿verdad? No, profe, yo pues nací en Chihuahua, pero casi toda mi vida he estado viviendo aquí en Santana y ahorita estoy en Santana. Entonces, sí, igual de mi casa para la escuela estaría como a 1 hora, más o menos. Usted es tlaxcalteca. Oh, qué elegancia. Sí, sí existe, ¿eh? Únete, ley. No me dejes sola. Aquí andamos, aquí andamos. Usted Yo te Sí, apoyo, bueno. yo te apoyo. También soy de Tlaxcala. Eso, ¿En Giovanni. serio? Gracias, gracias. Oye, no sabía. no Nos siempre, invaden. hasta que uno saque el tema se identifican, ¿eh? O sea, No, es que unos están diciendo que no existe. Sí, no manches. Luis ya me dijo como 5 veces que no existo. ¿Neta? También Gian. Sí. ¿Qué bueno, pasado, será? ¿Qué pasado? Sí. andan como gustosos por denotar, ¿verdad? Las dificultades. Tlaxcala es un estado bonito, pero no. A veces le siento que pierde el sentido. Es muy gracioso leer noticias de llegó el gobernador para inaugurar las primeras escaleras eléctricas. Eso es lo más sorprendente. O sea, en realidad, sí, uno pensaría que también. O sea, es muy bonito. Bueno, a mí me gusta mucho el clima de Tlaxcala, aunque es frío, ¿no? Por lo que comentan, es muy frío. Frío como sus pobladores. Y se me hace bonito y sí está, o sea, está padre, pero yo creo que también por eso de que, pues es pequeño, pues como que ya ni me acuerdo cuándo empezó esa bromita de es que Tlaxcala no existe. Cuando nos traicionaron. Sí, que yo Porque supo desde siempre, ¿no? Si no hubiera tlaxcaltecas, no habría tortillas, muchachos. Es el lugar de donde vienen las tortillas. Eso, Estaríamos menos gordos. eso y Valquírico. ¿De dónde, bro? Eso y Valquírico. ¿Qué Ay, sería de perdón. nuestras redes? ¿Mm? No sé qué es eso. ¿No sabe qué es Nuestra pequeña Valquírico? Francia. Debes Nuestra de venir pequeña a Francia. Valquírico.
No, no es francés, es como alemán. Carlos. Es una cosa súper rara. Yo encuentro arquitectura alemana, italiana y francesa. Es italiana, profe. ¿No es alemana? Nuestra pequeña Europa. No, es italiana. Ya también, bueno, tengo mi cuñado es arquitecto allá y dicen que todas las construcciones se están basando en Italia. Qué raro. En Venecia. Bueno, funciones psicológicas superiores. ¿Qué es eso y con qué se come, chicos? Ay, otra vez. Ahora resulta que no puedo presentar mi... A ver. No, no puedo de nuevo. Jefe de grupo, ¿le puedo mandar la presentación? Wendy, hablando de gente que no es de la ciudad. ¿Usted es de la ciudad? Claro que sí, profe. Tiene cara como del DF también. No, no. No, yo no. ¿Por qué me ponen estas cosas? Pero bueno, funciones psicológicas superiores, ¿qué es eso? Díganos, René. Ya encontré mis apuntes y acá puse que se manifestaron más tardíamente que las inferiores y constituyen un logro posterior de la experiencia dominando los instrumentos a través del acto social. Ajá. Y esto, que son sociales por su origen, mediatizadas por su estructura, voluntarias y autorreguladas por su funcionamiento y están organizadas en sistemas funcionales complejos. Y hasta ahí mi reporte. Muy bien. A ver, espérame tantito. Sergio, ya le mandé la presentación. Háganos el favor de presentarla, please. Oh. Profe, es que me había dicho Sergio que su internet no sirve, entonces no está en la clase. Deme un segundo. América, ¿me presta su número telefónico? ¿Quién me puede ayudar a la proyección? ¿Cómo, profe? Para que le mande la presentación. Si quiere yo, profe. Sí, Ahí pero me conecto desde la computadora igual. O no sé igual quién ya lo tenga a la mano porque se me está trabando tanto. alguien que me preste un número telefónico. Sí, estoy yo, prof. ¿Se lo dicto? Sí. Ok. Es 461 313 Uh-huh. 9971. Listo. ¿Y cómo se genera o cuál es la necesidad de estas funciones psicológicas superiores? Entendamos a las funciones psicológicas superiores como eso que se da a partir de la base, a partir de las inferiores.
pensamos que por el uso del lenguaje, las inferiores serían estas características extrañas, estas características poco elocuentes, pero no, vienen a partir de la construcción de su uso en función necesidad. La memoria, cuando simplemente la entendemos como un sistema de información, de almacenamiento, le quitamos mucho de los sentidos que representan la memoria. Si nosotros no tuviéramos dentro de la memoria las características semánticas que nos permiten entender el mundo, no lo haríamos. Hacíamos el ejemplo. Cuando nosotros pensamos en una manzana, ¿qué cosas están asociadas al pensamiento de una manzana? La forma, el olor, el color, el crujido, la sensación áptica de tomar una manzana, y todo eso se almacena a partir de la memoria. Si nosotros de la nada perdiéramos la capacidad de procesar el color, también cambiaría nuestra percepción de cómo estamos estructurando el recuerdo de una manzana, lo que significa que cambiaría el concepto de una manzana, porque ya no habría manzanas rojas, ni verdes, ni amarillas. ¿Qué creen? Es muy diferente el sabor de una manzana roja, de una manzana verde, de una manzana amarilla, ¿me explico? Entonces, esas situaciones se perderían. Y la memoria tiene múltiples almacenes que se conectan de múltiples maneras. Ahora, ¿qué sería entonces el proceso psicológico superior? Recaptar la capacidad de poder tener la manzana y recordar la manzana o todo lo que representa el concepto de la manzana. El proceso psicológico superior es lo que representa el concepto. Profe, yo voy a presentar. Va. Nos daba la definición René, que esas son las características. Esa definición es de examen, es la definición del doctor Quintanar. El doctor Quintanar es un afasiólogo que todavía está en activo en la ciudad de Puebla, es uno de los mejores neuropsicólogos del país, y vale mucho la pena retomarlo. La neuropsicología es una ciencia viva, de hecho, es como de poco desarrollo, y tener como un campo tan provechoso para desarrollarse es algo bonito, es algo innovador. Bueno, vamos a ver si podemos terminar hoy el contenido de la clase. Que nos vaya apoyando Vania para poder transmitirlo, y genial. Ok, ¿ya lo ven? Sí. Ah, perfecto. Voy a presentar ahora aquí. Ay, creo que no puedo, pero... Ya. Bajamos. Ok, a ver. Vámonos directo a esta definición, nos quedamos tantito. Ya nos las compartió René, la volvemos a revisar. Psíquicas superiores del hombre constituyen complejos procesos autorregulados, sociales por su origen, mediados por su estructura, conscientes y voluntarios por el modo de funcionamiento. Hasta ahí todo bien, porque repito, entendamos que las funciones psicológicas no van a ser eso que nosotros vamos a llamar características específicas. Por ejemplo, una función psicológica superior no es memoria, es lo que hacemos con la memoria. Función psicológica superior no es percepción, es lo que logramos a partir de la percepción.
función psicológica superior no es la capacidad de vocalizar, es el lenguaje, el producto final que nosotros tenemos y que nosotros aprovechamos para el desarrollo. Luria nos daba una definición muy similar a la del doctor Quintanar, o sea, el doctor Quintanar se basa en la definición luriana, en donde las funciones psíquicas superiores del hombre constituyen complejos procesos autorregulados. Y aquí la intención es entender la palabra complejo. ¿A qué se refiere complejo? A veces nos sirve esta forma de entender la complejidad a partir del procesamiento de su comparación. ¿Cuál es la diferencia entre complejo y cuál es la diferencia comparándolo con complicado? Mari. Ah, sí. Bueno, yo siento que complejo es algo que necesita como varias, por ejemplo, varias funciones de varios elementos para que, pues, sí, se ejecute, y ya complicado es algo que no podemos hacer como de una manera fácil. O existen muchas situaciones, no necesariamente amplias, sino de mucho revuelo, de mucho proceso, mientras que lo complejo es que hay múltiples elementos que lo conforman, y a eso se refieren los procesos psicológicos superiores. Repito, para que nosotros podamos ir generando producción, voluntad, actividad, acciones, necesitamos utilizar el cerebro de manera integrada. Lo habíamos comentado en otras clases, el 10% de nuestro cerebro es imposible que sea lo único que podemos manejar. ¿Por qué? Porque este 10% del cerebro representaría que el cerebro se nos va poniendo por segmentos, y no, es todo en conjunto, mientras todos los lóbulos en todas las funciones participan con todas sus características. Bueno, continuamos, Vania. Continuamos, porque íbamos revisando las características de los sistemas funcionales. Un anterior a eso, por favor. El sistema funcional entraña en sí un todo dinámico y complejo en el que la constante invariable del objetivo final se realiza mediante el sistema inconstante de sus partes y componentes. ¿Quién me puede ayudar a entender, a explicar qué es esa parte de sistema invariante y variante? Ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero repito, vamos a intentar terminar el tema el día de hoy. Y si ustedes en palabras simples y llanas me dicen, bueno, sistema funcional complejo, un proceso psicológico superior es esto, me doy por bien servido. Porque repito, este contenido nos va a servir para cuando se tengan que diseñar planes de rehabilitación, planes de tratamiento. Habíamos puesto varios ejemplos en clase. Sistema funcional entraña en sí un todo dinámico y complejo, en el que la constante es el objetivo final y la inconstante son las partes componentes. Vale. La verdad no sé si estoy bien, pero para mí la lectura dice que el sistema funcional se puede realizar. Espérame, no, es que ya lo tenía. Que para realizarse alguna acción o algo en particular tiene que ser ayuda de una serie de procesos anteriores. Por eso dice que la variante son esas partes componentes y la invariante es el objetivo final, porque gracias a los componentes se puede lograr ese objetivo o esa tarea. No sé. Entonces, la tarea no va a variar, pero la forma de realizar esa tarea sí. Yo quiero un auto deportivo que vale chorrocientos miles de pesos. Entonces, ¿yo cómo lo voy a obtener? El objetivo final es conseguir el auto, ¿cierto? ¿Y cómo lo puedo lograr? Teniendo un segundo o tercer empleo, robándolo del semáforo, yendo a la agencia y
sustrayéndolo, pidiéndoselo a mi amante, pidiéndoselo a mis padres. ¿Cuál de esas es válida? Técnicamente todas, porque todas pueden variar, pero el objetivo final, que es conseguir el auto, no. Pongámoslo en contexto terapéutico. Llega una señora a consulta quejándose sobre la infidelidad del esposo, y el objetivo de la consulta es hacer que la infidelidad sea superada. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo final. ¿Cómo vamos a poder resolver ese objetivo? A ver, Luis. Pues a través de varias sesiones de terapia, ¿no? Sí, pero dentro de esas sesiones, ¿qué le vamos a proponer? Que se consiga un amante, que le ponga los cuernos al esposo, que hable con la amante del esposo, que se finque a la religión, que abra Tinder. ¿Cuál de estas es válida? Pues, ajá, técnicamente toda. Salvo que la invariante va a ser lo que le ayude a la persona a obtener su objetivo final. ¿Cómo se va a llegar a esa conclusión? Vale, Vania, una diapositiva antes. Un par, perdón. Otra. Según Luria, a partir de los procesos autorregulados y socializados y mediatizados a partir de su socialización, ¿me explicó? Si esta señora no tiene dentro de su sistema de valores que para sacarse una infidelidad tenga que hacer otra infidelidad, no va a recurrir a esas opciones. Si la señora no tiene un celular, tampoco va a poder instalar Tinder. Si la señora además no le pertenece al sistema de valores la forma de tener un amante para poder hacer esas situaciones, porque el dolor viene de otro momento, por ejemplo, de la infidelidad que fue pública, o de la infidelidad que le contagió una infección, o de la infidelidad que hizo entender que su matrimonio estaba en un momento difícil. Esa misma autorregulación que le va a dar, aunque es lo mismo que se esté trabajando, que en este caso sería una infidelidad, no necesariamente esa infidelidad es la que va a estar secundaria al resto. ¿Me explico? Uy, ya se fue Mañez. O sea, la invariante es como aquello que nos descarta opciones por circunstancias terceras, ¿no? Por terceras razones. Algo que tenemos que llegar, algo que tenemos que generar. Por ejemplo, hablemos en caso de rehabilitación del paciente neuropsicológico. Imagínense que llega una persona que tiene problemas de memoria por COVID. Se observa que a partir de la inflamación de las meninges están observando una bruma cognitiva, o sea, no hay motivación para realizar muchas cosas y tenemos problemas para poder enfocarnos y para poder memorizar a mediano plazo. Entonces, llega una persona muy estresada porque el neurólogo le recomendó que fuera con un neuropsicólogo porque ya lleva 3 meses así. ¿Qué tendríamos que observar? Ver si el sistema de atención y memoria son los adecuados y observar cuáles son las funciones de los frontales para ver si la motivación todavía sigue extrínseca. O sea, aplicar una batería de pruebas que permita observar el funcionamiento del lóbulo frontal, así como atención y memoria. Y vamos a utilizar el Neuropsi, atención y memoria, de la doctora Ostrowski, y vamos a utilizar el Banfe del doctor Julio para poder realizar todo ese procedimiento. Pruebas que vamos a ir revisando, ¿va? Y a partir de observar con tareas muy sencillas cómo están estructuradas estas categorías, estas situaciones, veremos cuáles son las variantes del proceso. Las tareas son sencillas, pero cómo llegamos a hacer esa tarea es lo que nos ayuda a poder entender cómo se encuentra esa estructura. Una situación localizacionista, pero antilocalizacionista al mismo tiempo. Maricristi, vaya, tres, adelante. Profe, no entendí qué es una invariante, qué es una variante. Por favor, explíqueme. Vamos para allá. Ya estamos poniendo 3 ejemplos. El primero, la invariante es mi objetivo final. El coche deportivo que quiero adquirir. Pero mi variante son las formas en lo que lo voy a hacer. Porque puedo robarlo, porque puedo asaltar, porque lo puedo pedir. En un caso de terapia,
La señora, la invariante es que viene destrozada de su corazón porque cachó a su esposo de 25 años de matrimonio que le está siendo fiel con la secretaria. Va. La variante es de qué forma vamos a ayudar a la persona a poder manejar ese dolor, a poder observar esa pérdida, a poder resignificar ese hecho que le ocurrió en la vida. Y eso puede ser desde abrir Tinder hasta dedicar el resto de su vida a un monasterio. Vamos a una situación de rehabilitación. Imaginemos que después de aplicar una batería de pruebas, encontramos que es la memoria de trabajo, o sea, esa memoria que la mitad es atencional y la mitad es de frontal, es la que está fallando en un paciente con COVID, con secuelas de COVID. Entonces, esta persona, lo que vamos a hacer es proponer lo que vamos a hacer es proponer ¿cómo se dice? Un programa de rehabilitación para poder darle atención al proceso de memoria y al proceso atencional que necesitamos tener. ¿Cómo se va a generar eso? Entendiendo que de la memoria de trabajo, si es el buffer atencional o si son las capacidades y características que se tienen, lo que nos va a ayudar a proponer, a mejorarla y hacer que sea funcional de nuevo la persona. La persona, porque tiene dificultades en la memoria de trabajo, o sea, la invariante, vamos a plantear un programa de rehabilitación para poder hacer que esa memoria de trabajo se vuelva de nuevo operativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Observamos que el proceso atencional está intacto, pero existe cierta inflamación en el lóbulo temporal izquierdo, que es lo que nos imposibilita que tengamos mucha captación de dígitos, mucha captación de información, mucha captación de números. Entonces, en ese sentido, vamos a generar propuestas para hacer que ese buffer atencional pueda ser más alto. ¿Y cómo podríamos empezar? Hacemos lectura en donde tengamos el manejo de pequeñas frases para que puedan ser recordadas y después utilizadas en un texto. Utilizamos cubos en donde podamos replicar información que estemos percibiendo de manera temprana. Buscamos que la persona pueda diseñar planes en donde existan múltiples momentos de información que puedan ser integrados. Por ejemplo, les ponemos algunos ejercicios de planeación. Tienes que ir aquí, 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 que repito, no todos van a estar alrededor del proceso que esté descompuesto, porque sería un símil a mi bicicleta tiene ponchada una llanta y quiero llevarla rodando a que le cambien la llanta. O sea, no podemos hacer algo que no necesariamente se encuentre bien, pero sí podemos utilizar el resto de los elementos para poder componer uno, para hacerlo funcional. El objetivo final no se mueve, pero la forma en la que llegamos a ese objetivo final es distinta. Pongamos otro ejemplo. Cuando nosotros hacemos una división, hay personas que tienen procedimientos para hacer divisiones muy complejos. Tenemos divisiones de 6 números en la casita y 2 números afuera. ¿Cómo dividiríamos 545.300 entre 14? Eso es el objetivo final, lograr esa división. ¿Cómo se va a hacer? Lo pongo en una calculadora. ¿Cómo lo voy a hacer? Pongo una hoja de papel y escribo el número y me pongo a hacer la operación. ¿Cómo lo voy a hacer? Mentalmente veo cuántas veces van cabiendo en esos números y vamos poniendo mentalmente la división. ¿Me explico? Son 3 formas de resolver algo. ¿Cómo lo vamos a proponer? Observando a partir de la evaluación neuropsicológica cómo es que se están dando estos resultados. Y habíamos puesto otro ejemplo en el pasado. Hugo es más grande que Paco, pero menos que Luis. ¿Quién es más grande? ¿Y cómo resolvemos esa tarea? Podemos dibujar a Hugo, Paco y Luis en proporciones, pero también podemos ponerlo en un referente. Hugo es más grande que Luis, pero menos que Pablo. ¿Quién es más grande? Pablo.
pero también podemos asignar un número de valor para poder ver quién es mayor que o menor que. Y eso en un sketch mental o en un pizarrón mental, o lo podemos hacer en un pizarrón físico. ¿Cómo llega el niño a la respuesta? La respuesta no es lo importante. Lo que es importante es observar el proceso, porque a partir de observar qué proceso utiliza para resolverlo, podemos generalizar o utilizar esos procesos que sí funcionan para las cosas que no funcionan. Por eso es tan importante esta forma funcional compleja de realizar las actividades. Volvamos con un ejemplo educativo. Cuando nosotros observamos fallas en el proceso de lectoescritura, hay que ver por qué existe esta falla. Si es porque no podemos hacer la grafía, porque no identificamos la lateralidad, porque no le damos la significación al sonido, o porque no hacemos la discriminación entre grafía, entre fonema y grafema. Entonces, ahí es donde se encuentra precisamente la magia de entender por qué es que la persona no está logrando el objetivo o cómo está logrando ese objetivo y en otros casos no. Lo hicimos con América, pusimos una cierta programación y esa situación cuando se hacía verbal podíamos lograr que las personas tuvieran que las personas realizaran el movimiento de forma más fluida, pero los que no teníamos el apoyo verbal, ese movimiento tenía que pasar por muchas sesiones de aprendizaje para poder lograrlo. Entonces, en un momento, para lograr un objetivo final, o sea, la invariante, teníamos que memorizar un programa motor, mientras que en otro lo único que teníamos que hacer es copiar un programa motor, puño, filo, palma, puño, filo, palma, puño, filo, palma, puño, filo, palma. Hay diferencias enormes. Una cosa es memorizarlo y aprenderlo y otra cosa es copiarlo. Entonces, ¿por qué? Porque el patrón existe y el patrón lo tenemos en un referente. Si se dan cuenta en la práctica, son cosas bien similares. A ver, Mauricio, ¿por qué puedes hacer esto? Porque en un momento estoy copiando y en otro momento estoy recordándolo o aprendiéndolo, pero son dos sistemas perfectamente distintos. Y aunque son distintos, logramos el objetivo final. Siguiente, Estefania, por favor. Entonces, ¿cómo logramos estos sistemas funcionales? Por regiones separadas del cerebro. Son buenas noticias. Si tenemos un accidente, si nos impacta una bala, si tenemos un choque, y en la parte del cerebro que se dañó es una muy localizada y muy específica, se pierde, pero nuestra actividad total no se maneja por solamente un punto en el espacio de nuestro cerebro, sino es una situación integrada. Aunque nosotros perdamos el habla, si no perdimos esa parte específica que nos permite entender y usar el habla, podemos recuperarla total o parcialmente. Oye, Mauricio, es que te dieron en el área de Broca. Sí, entonces ya no hay forma de recuperarla porque es el específico. Es en bloques funcionales complejos, en bloques funcionales cerebrales, la parte más importante, la parte primaria que va a regular el uso del lenguaje. Pero si se perdieron zonas secundarias o terciarias, tenemos oportunidad de entender este proceso como algo productivo, como algo que se puede reparar. Ciertas regiones, a pesar de estar separadas, se unen para realizar una tarea común, y es lo que decimos, el cerebro trabaja en su actividad global, y esta actividad global es lo que nos va a permitir unir cada una de las invariantes de los objetivos, de las situaciones que podemos cambiar para generar la conducta, para generar el objetivo. Y la tarea es invariable y los medios son variables. Explíquenme esa después de todo este chorro. Lo que queremos lograr es fijo, ¿cómo lo lograremos? Es flexible. La invariante es fija. ¿Y la invariante? ¿Qué dije? La variante es fija. Ajá, sí. Y la invariante es flexible. Al revés. ¿Cómo? La invariante no varía. Esa es fija. Ajá. Pero la variante es flexible. Muy bien. Un ejemplo, María Cristina. Voy a terapia y
Mi objetivo es sanar mi corazón. Pero en mi variante veo que no nada más es porque me engañó mi exnovio, sino que hay varias cosas que tengo que pues sí, como arreglar, aunque el objetivo es sanar mi corazón. Perfecto. Otro ejemplo. Pensemos a lo mejor un poquito en neuropsicología. Llega un niño que tiene problemas con el procesamiento matemático de la división. No, de la resta. Es un niño que está por ahí de los 6, 7 años y se le dificulta mucho restar. ¿Qué tenemos que explorar en este caso? Ay, a mí también. El objetivo es poder hacer que el niño pueda restar. ¿Cómo lo hacemos? Ver cómo aprendió a restar, No. ¿no? No es un problema de aprendizaje, eso ya pasó por la escuela y la escuela ya intentó todo, ya le enseñó a contar con los dedos, ya le enseñó bolitas y palitos, ya le enseñó todo lo que tiene que saber un niño a esa edad. Y aún así no pueden. Antes de mandarlo a USAER, prefieren mandarlo al neuropsicólogo para ver por qué no puede restar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues más bien como que checar las zonas de procesamiento. Uh-huh. El cerebro del niño es funcional, o sea, todo está bien, solo ahí tiene un problema para hacer la sustracción. ¿Por qué a un niño se le dificulta restar? A lo mejor no procesa bien los números, ¿no? ¿Cómo? No sé. Yo diría que no entiende como, por ejemplo, si ya sabe, bueno, está aprendiendo a restar, es porque ya sabe sumar. Entonces, como Muy que... bien, vamos por ahí. La primera parte, el proceso contrario de la suma es... Una resta. Y si probablemente tiene dificultades para restar es porque no entiende de manera conceptual el término de suma. ¿Qué es la suma? La adición de algo a algo. Entonces, ¿cómo podríamos observar todo ese proceso cognitivo? Yo tengo un peso y si aparece otro peso, ¿qué tengo? 2 pesos. Y si aparecen esta cantidad de pesos, Como 10 pesos. ok, también Vania tiene problemas para sumar. Es que no se ve, profe. Yo creo que son 6, ¿no? Ah, no, 5. ¿Son puros pesitos? Son 7 pesos, ¿no? Con los 2 pesos que Va. compraste. Y si a mí se me antojó una picafresa de la escuela, del kinder, que vende la señora, y cada picafresa cuesta 1 peso, ¿cuántas? Y mi mamá me compró 2, ¿cuántas picafresas? ¿Para cuántas picafresas me quedan? Para 5, ¿no? Es que no sé cuántos son. Es que eran 7, ¿no? Dijo que eran 7 pesos. Pero el niño, ¿qué creen? El niño le sale genial cuando le ponen el objeto, pero no le sale bien cuando lo hace de manera mental. Y tampoco lo hace bien cuando lo escribe en un papel o cuando lo dibuja. ¿Qué está pasando? Lo diría mi amiga, ¿qué está pasando? Ese tipo de planteamientos son los que necesitamos entender porque son los que van a venir en el proceso de acompañamiento de las situaciones de rehabilitación. Para nosotros es muy lógico porque nosotros ya pasamos por ese proceso y tuvimos profesores y tuvimos madres y tuvimos hermanos que nos dijeron, pues no seas menso, te quedan 5 porque mira, cuenta 1, 2, 3, 4, 5. Pero ¿qué creen? El niño no tiene la seriación aún.
Entonces el niño no sabe qué viene después del 2. El niño no entiende qué viene después del 3. ¿Y por qué viene 3 y no 2? Porque en la escuela te dijeron, hoy no seas menso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y apréndetelo. Pero no te explicaron que 1 más 1 de manera objetal son 2. Y que este 2, si le pones 2, significa 4. ¿Esto cómo se llama? Multiplicación. No suma, multiplicación. Y de ahí es donde empieza a desarrollarse todo el sistema cognitivo de la aritmética. Que hay suficiente sustento teórico para entender que la aritmética es algo que nosotros entendemos por default, con las mismas capacidades que entendemos el lenguaje. ¿Qué es trémulo, muchachos? Como tembloroso. No. ¿No? No. Las personas vivieron tremendo ósculo en la trémula noche. ¿Qué significa esa frase? ¿Quién parafrasea esa frase? Es decir, lo mismo que los dos se besaron en lo oscurito. Busquen, trémulo, ósculo. Nosotros, ¡ay, Mauricio, estás bien loco! Solamente un viejito como tú conoce el significado de esas palabras. Sí. El problema es de que una vez que entendemos una palabra, la metemos dentro de un sistema semántico que nos va a dar una representación lógico-práctica. Y entender ahora que para decir trémulo, ¿qué significa trémulo? Profe, a mí sí me parece que dice que tiembla. Que Trémulo. tiene un movimiento o agitación semejante al temblor. Sí, lo mismo. Por 2. Bueno, ósculo. Ósculo sí es beso. Ay, esto suena como sucio, ¿no? Al final, ¿en serio trémulo? Bueno, mi error entonces. En ese sentido, al ir incorporando entonces de manera práctica, semántica, estas características de palabra que nos van a permitir diferentes contextos, entenderemos cómo es que la persona puede captar una frase. Pero si esta frase no podemos entender el sentido y el significado por dos palabras que nos pueden representar los verbos, se pierde el sentido de la oración y se pierde el sentido de la capacidad. ¿Me explicó? Y ahí es donde tenemos que checar todo lo que representa. ¿Vale? Bueno, continuemos, por favor, Vania. Y las características del sistema funcional también es que es polirreceptor, o sea, que va a estar alrededor de múltiples sentidos. Nos va a representar el gusto, la vista, el tacto, el olfato, y todo lo demás que puede implicar el procesamiento de información en múltiples vías. Veamos ahora factor, ya que pudimos entender perfectamente de qué se trata un sistema funcional complejo, el sentido de lo complejo, veamos de qué nos sirve el factor. Y el factor se define como defecto primario que se relaciona con la función propia de una estructura cerebral dada. Para Svetkova, el factor es un concepto complejo por la estructura sistémica de múltiples niveles. Y el factor entonces sería ¿qué le duele a la señora que tiene el problema del corazón? ¿Qué le duele al niño por el cual no puede realizar la resta? ¿Me explicó? El factor va a ser ese elemento que es el primordial a resolver, que una vez resolviéndolo, la tarea se logra perfectamente o se logra funcionalmente. Luis. Entonces es como el origen del problema, ¿no? O sea, es como
todo edípico. Ay. No, es el problema. El origen del problema puede ser por múltiples cosas. Lo acabamos de ver en el proceso de la suma. Tú puedes tener dificultades para restar porque la suma no se dio. ¿Y por qué no se dio? Porque estamos observando que es el conteo lo que no se nos enseñó de manera adecuada. El que nosotros todavía no podemos decir que 1 más 1 son 2. Entonces, porque si yo no permito que el concepto de adhesión se integre, cuando le quito un elemento no lo voy a saber tampoco. Y chequen que los profesores desde el principio nos dicen, tengo 4 manzanas y Pedrito en el recreo comió 1 manzana. ¿Cuántas manzanas tengo? Porque lo que se busca es de que el niño pueda poner en una situación práctica la abstracción, la sustracción, perdón. El problema en el ejemplo es de que cuántas veces llevamos 4 manzanas a la escuela. Pues nunca. Pepito comió 17,000 chícharos a lo largo de 4 meses, pero un mes le prohibieron los carbohidratos. O sea, y a veces hay ejemplos de ese tipo, en donde tenemos que ir regresando. El concepto de factor para este caso sería específicamente cuál es el problema que está subyaciendo a que no pueda restar. Continuemos. Las funciones psicológicas superiores provienen de una herencia cultural, no se transmiten genéticamente, no están en el niño en el momento en el que nace, ¿sale? Se forman a partir de una interacción con los adultos y con su medio y con los objetos. Y la actividad del niño las conforma las funciones psicológicas superiores. La actitud activa hacia los objetos y las personas permiten también su adaptación. Va, chicos. Regresamos un poquito, ¿vale? ¿Por qué el color azul es asociado a hombres y el color rosa es asociado a mujeres? Pues, o sea, la sociedad dice que debe ser así. Pero yo, René. Tengo entendido que está medio relacionado con esto de, o sea, el azul, pues, con la, como con ¿cómo se llama? Con como ciertos como colores, de la, o sea, como, no sé si era de la realeza o simplemente era pintura de guerra, el punto es que con algo por ahí, pero la verdad es que no te manejo bien esa información, así que nada más tengo esa idea, pero no sé qué tan real sea. Y pues sí, la verdad es que es un estereotipo. Sí, pero ¿por qué? Cuéntenme. Porque en su momento un adulto, que a su vez le enseñó a un adulto, que a su vez le enseñó a un adulto, le fue diciendo, nos fueron comentando entre todos que el azul era de niños y el rosa era de niñas. Excluyendo las situaciones de promoción social, de cultura, de mercadotecnia, así es como nosotros vamos enseñándonos las funciones psicológicas superiores. Recuerden cuando les enseñaron a contar. A ver, hijo, tienes un lápiz y entonces le vas a sumar los 2 lápices que te dio tu mamá. ¿Cuántos lápices tienes? 1, 2, 3. ¿Ya vieron cómo todo el proceso se cumplió? Con un referente físico, con un referente tácito. Entonces las funciones psicológicas provienen de una herencia cultural de cómo es que a tu padre le enseñó a su padre, que le enseñó a su padre, y si somos huérfanos, cómo es que la figura masculina o femenina le enseñó todo a todas las personas.
son culturales, pero estas no se heredan genéticamente. No es que nosotros tengamos ese elemento, ese aparato físico que nos permite saber que los niños se besan con las niñas y las niñas con los niños, a menos que haya niños que les gusten las niñas, los niños y niñas que les gusten las niñas, o niñas que no les gusten ni las niñas ni los niños, y niños que no les gusten ni niñas ni niños. Y acabo de decir LGB, me falta la T y muchas otras T, ¿no? Pero no existe una forma de transmisión genética, sino que es a partir de las funciones sociales y autorreguladas por nosotros mismos. De esa manera, la interacción con el niño se necesita, la interacción del niño y el adulto se necesita para desarrollar ese medio y los objetos. ¿Qué pasa si nosotros no exponemos al desarrollo psicosocial del adulto, del niño con el adulto? Tenemos niños ferales, o sea, tenemos a Mowgli en el libro de la selva, tenemos a las niñas que se le dificulta su procesamiento del lenguaje, tenemos muchísimas cosas por el estilo, ¿me explico? En donde no somos partícipes de la realidad y de la convivencia, en donde no somos partícipes de las reglas sociales que podemos romper y no romper. Y entonces entramos en algo que se llama la actividad. Y la actividad del niño se conforma a partir de funciones psicológicas superiores en una actitud activa hacia objetos y personas que permite también su adaptación. ¿Cuántos de ustedes, muchachos, jugaron a el doctor, a la casita, al bombero, a la mamá, a la familia? América. ¿Cómo? ¿Iba a conectar algo? ¿A comentar algo? No, es que le piqué aquí otra cosa, perdón. Ahora me está haciendo cosas raras. Bueno, ¿quién jugó a la comidita? Vale, ¿por qué jugaba a la comidita? ¿Se acuerda? Me gustaba mucho la idea de imaginarme a mí haciendo diferentes tipos de, pues, de platillos. Me desestresaba un poquito y además es muy, como que, ¿cómo se dice? ¿Vuelas tu imaginación? Ok, pero ¿por qué la comidita? Digo, ahorita no, si nosotros jugamos a la comidita, qué flojera, ¿no? Porque es cool ir a por una hamburguesa, pero ¿por qué jugamos a la comidita en ese momento? Maricristi. Ay, me agarro comiendo. Espera. Jugando a la comidita la agarró. Ya. Porque veía que mi mamá lo hacía. Y yo no, como no le alcanzaba la cocina, tenía mi cocinita. O sea, tenía su pasta, su hervidor, tenía su horno de 400 grados. No tanto así. ¿Cómo jugaba la comidita? Pues veía como mi mamá hacía la comida y ya yo me daba la idea de cómo podía jugar a la comidita. O sea, qué feo que usted veía a su mamá cocinar y usted no cocinaba, ¿verdad? Y no rallaba los vegetales a julianas y no cortaba la carne a término medio. ¿Me explico? La actividad se va conformando nuestro espacio social en nosotros mismos. O sea, no es que esté mal jugar a la comidita, pero es que todos esos roles intervienen en un aspecto de juego para que nosotros desarrollemos esa actividad y podamos expresarla. ¿Por qué jugar y no hacerlo? Porque al principio, cuando somos niños, no tenemos interiorizado todas esas características. Por eso tan importantes las prácticas profesionales. Ustedes están aprendiendo a ser psicólogos, pero no es hasta que practican con un paciente, hasta que practican en un entorno educativo, hasta que practican en un ambiente laboral, hasta que practican en una oficina de representación de recursos humanos, no entienden de qué se trata esta situación. ¿Y eso quién te lo da? ¿Un libro o te lo da la experiencia de un experto?
Mono ve, mono hace. Y yo juego al doctor, y entonces tomo mi paquete, mi alegría, me pongo mi estetoscopio de plástico, le pongo esa cosa al pecho de las personas, y yo juego a papá y a mamá, y me pongo a regañar a mi prima, es que tú, no, y es que tú, y nos ponemos a aventar cosas. ¿Me explico? Entonces, ouch, Freud tenía razón, somos nuestro pasado. Ouch. Entonces resulta que la forma en la que yo aprendí a interaccionar, a querer responsabilizarme, a amar, viene del núcleo familiar. Ratas, mi mamá sí me fregó la vida, mi papá sí destruyó mi presente. Qué feo que un psicoanalista tenga la razón, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de teoría de la actividad, muchas cosas de rehabilitación, y dentro de ese proceso de rehabilitación está que precisamente esta actividad es la que nos va a ir conformando los esquemas iniciales. ¿Por qué se promovería entonces jugar a la casita, al papá y a la mamá? Porque permitiría que de los roles sociales podemos interiorizarlos. Al principio, primero copiamos de los adultos y después de esta copia generamos nuestro situación individual, generamos nuestras características personales. ¿Se vale entonces que yo le pegue a mamá cada vez que, bueno, se vale entonces que yo como papá le pegue a lo que yo represento como mamá cuando soy adulto? No, aunque lo haya aprendido, aunque lo haya entendido, tengo la capacidad para poder hacer que esta última función, que este último objetivo, o sea, la actividad invariante, que es tener una familia, cambie. ¿Por qué? Porque la forma de tener una familia, claro que sí puede variar. ¿Me cachan? ¿Qué estoy diciendo? Que el objetivo último, la actividad invariante, puede realizarse de forma distinta a como yo lo haya aprendido, a como yo lo haya entendido, a como yo lo haya objetivizado. Porque hoy estoy casi seguro que Vale dijo la cocinita, ¿verdad? Que Vale ya no cocina con lodo, ya no cocina con cajas de cartón o de plástico que se compraron, sino que hoy sí le toca cocinar con un cartón de leche de verdad y con una caja de cereal de verdad para poder cenar de verdad. Y que igual puede cenar cereal, como puede cenar ternera, como puede cenar taquitos, como puede cenar lo que se le antoje. Pero se da a partir de este proceso de actividad. Cuando ustedes entren a prácticas profesionales, si ahorita van a dudar de que lo que están aprendiendo no es algo que sea claro, porque no lo entienden a la pantalla, porque los profesores no se expresan, les preocupen, aprendan de manera técnica todo lo que tienen que aprender, porque cuando se trate de hacer el objetivo, que es convertirse en psicólogos, el encomio, el seguimiento, las personas que estén detrás de su formación les van a permitir hacer ese desarrollo y entender lo que representaría toda la actividad, todo el rol necesario. El adulto enseña al niño, el niño copia al adulto, pero una vez que el niño es adulto, el niño puede modificar y cambiar todo ese conocimiento. Siguiente. Presentación, Vani. Entonces, las funciones psicológicas superiores no surgen como propiedad de un sistema nervioso. La actividad es la que da el desarrollo del sistema nervioso. Si fuera por nosotros no solo seríamos masas ahí gorditas que están expuestas al calor, la temperatura, que están expuestas al alimento o no. Es la estimulación de la actividad lo que nos permite el desarrollo del sistema nervioso. Y por eso es tan importante llegar con el chamaco y decirle, ¡ay, dónde bebé! Aquí está. ¿Por qué? Porque eso va a ir generando todo ese proceso expresivo, va a ir generando toda esa necesidad atencional. La estimulación del sistema nervioso lo da el medio, pero cuando el medio es regulado por un adulto, lo permite.
Si nosotros entonces llegamos con nuestra pareja y le decimos, ¿dónde pichucha? Aquí está, no es muy adecuado. Es adecuado para un niño que no tiene esos esquemas y que tenemos que hacerle como al pavoso. Pero cuando llegamos con nuestra pareja y hacemos eso, recordemos en qué momento de nuestra infancia lo entendimos. Las primeras formas de comunicación evolucionaron gracias a necesidades de la comunicación. Y en un principio no se diferenciaban los sonidos guturales porque no se distinguían. Pero cuando se hizo más complejo el uso de estos sonidos, se hizo posible que el sistema nervioso diferenciara cada una de las diferencias entre el punto y forma fonoarticular y se desarrolló la comprensión de lo que llegó a conformarse un sonido fonemático. ¿Me explicó? Y entonces cuando América tenga hijos, el hijo de América le va a decir, y América va a decir, exactamente, ese mismo gesto es el que va a generar inquietud, curiosidad, y ¿qué me está diciendo este pequeño bebé? Y el bebé, ¿qué va a hacer? Y en función de la complejización de esto, América, si tiene a bien cuidar y criar a ese infante, hambre, comida, biberón, cobija, y iremos desarrollando poco a poco cada una de las palabras que se diferencian de cada uno de los conceptos a partir de la conformación de oídos fonemáticos. O sea, lo que yo estoy diciendo representa lo que yo estoy pensando, que representa lo que otro está entendiendo. Al principio una queja gutural era simplemente una queja, pero el sonido, la postura, el gesto, el tono permitió que yo entendiera que buenos días muchachos sea muy diferente a buenos días muchachos, o muy diferente a buenos días muchachos. Porque un buenos días muchachos sabemos para dónde va. Y un buenos días muchachos también sabemos para dónde va. Aunque sea exactamente el mismo objetivo, la condición invariante. Lo que varía es que no significan lo mismo, que no representan lo mismo. Y eso es el desarrollo ontogenético de nuestro aprendizaje y nuestra especie. Siguiente, Vania, por favor, creo que ya acabamos con eso, ¿no? Resumen, las funciones psicológicas son un producto del desarrollo histórico de nuestra sociedad. Son producto de la sociedad humana e influyen en la organización funcional y estructural del cerebro. Nosotros no seríamos quienes somos si no hubiéramos tenido 1 kilo de personas que nos dijeran cómo ser. Y no seríamos únicos e individuales si no hubiéramos ido en contra de la corriente de lo que eso representó para nuestro desarrollo. Al principio copiaremos y vamos a copiar todo. Formas, modismos, estructuras, tonos, costumbres, ideas. Y cuando nos volvemos adultos y cuando desarrollamos criterio, ¿qué vamos a tener? La capacidad de poder modificar eso para generar otra cosa. ¿Dudas, preguntas? Pasamos, sí, ya es la última diapositiva, ¿verdad, Vania? Si en el examen yo voy a poner, desarrolla por favor un ejemplo de una conducta invariante, de un objetivo invariante y cómo de forma variable podemos llegar a ella, sí les pediría algunos ejemplos específicos, ¿sale? Estas funciones psicológicas están mediatizadas por el lenguaje. Y el lenguaje permite su organización como procesos psicológicos superiores. Y son procesos conscientes, autorregulados debido a su funcionamiento y tienen carácter sistémico en estrecha relación con el lenguaje como mediatizador. ¿Por qué? Porque si yo juego a la casita,
el lenguaje está mal, el papá no va en la habitación, el papá va enfrente de la tele. Y la mamá está mal, la mamá no tiene que ir en el garage, tiene que ir en la cocina. De adultos es distinto, repito, de adultos es diferente. Pero al principio se necesitan cumplir con esos roles, con esas características, con esos criterios. Claro, los niños pueden jugar con muñecas y les damos las muñecas sin problema, porque al final del día es un juego. El concepto de género no se desarrolla hasta un par de años después de que el niño empieza con el concepto de juego. Pero bueno, ya ese es tema de otras materias, ¿verdad? Las nuevas masculinidades, el movimiento feminista. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? Vale, esperaríamos que mañana podamos encontrar el otro contenido. Terminamos la presentación, Vania. ¿Alguna duda que podamos resolver? ¿Algo que haga falta, chicos? Chicas, chicas. Pues no, prof. Vale, cerramos ahorita y nos vemos la próxima, el día de mañana, ¿va? Descansen.